Saben, esta historia que les voy a contar, cuando yo recién me convertí a Dios, fui a la iglesia, me acuerdo que llegaron unos pastores de Brasil, a Perú, ¿no? A Cusco, y nos enseñaron al respecto del puré de papas. Y yo decía, Dios, wow, qué historia tan increíble, ¿no? Y nos hablaban de la unidad. Una de las cosas que marcó mi vida, y yo creo que el crecimiento de la iglesia en la Biblia, es la unidad. ¿Saben? Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, aunque ellos no eran muchos, eran solo 12, ellos tenían unidad, caminaban juntos. Dice que todos los días estaban juntos. Por 3 años consiguieron la unidad. En 3 años, desde que Jesús los llamó hasta que Jesús se fue, ¿no? Ellos alcanzaron la unidad. Y después los discípulos hicieron lo mismo. Comenzaron a predicar, a ser discípulos, ¿no? A hablarles de Jesús, bautizarlos. Y dice que en Hechos, todos los días estaban juntos, comían juntos, trataban siempre de estar juntos, conectándose, uno le ayudaba al otro, si el otro tenía un problema, el que sabía un poquito más ayudaba, el que podía ayudar económicamente daba lo económico, el que podía ayudar con otra forma, hacía. Y eso generaba unidad. Y una cosa que tenemos que entender, ya comenzando la historia, es que no es lo mismo un saco de papas que un puré de papas. Hay una gran diferencia, ¿no? Un saco de papas es papas juntas, nada más, ¿no? Entonces en las iglesias también a veces es eso. Hay muchos cristianos juntos, pero no son uno. En cambio el puré de papas ya es unidad. ¿Por qué? Porque ya no puedes separar las papas. O sea, si te digo cuál era la papa más grande, cuál era la más sucia, la más limpiecita, ya no sabes, todas están unidas. ¿Cuál era la que era más amarilla, la más blanquita? Ya no sabes. ¿No? ¿Cuál era la papa que estaba más durita o más suavecita? No te das cuenta. ¿Por qué? Porque se volvió uno. No, el puré de papas te lo comes como si fuese una sola papa. En cambio el saco de papas no, están separados, ¿no? Y vamos a entender en esta ilustración que hay un proceso que genera la unidad. Bueno, los que tengan su Biblia, los que quieran anotar, dice el primer versículo que vamos a leer todas estas semanas. Yo creo que unas 3 semanas vamos a tardarnos hablando de esto, o unas 2 por lo menos, hablando sobre la unidad. Este es el cimiento de la iglesia, hermanos. En Hechos 2, en el capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente: que la iglesia de Cristo, cuando Jesús se fue, los discípulos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¡Wow! Tenían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Mira lo que la Biblia dice. Primero, lo que compartían era el conocimiento. Uno le enseñaba al otro. Dice, lo que habían aprendido de los apóstoles, los hermanos lo decían. Generaban comunión. Comunión. ¿Qué es comunión? Es comer juntos, conversar, charlar. Después partían el pan, compartían un pan, ya sea 1, 2 o el asado, compartían, ¿no? Ayer compartimos una torta por el cumpleaños de Carlene. Y nosotros deberíamos estar siempre unidos. No, solo que a veces, por alguna razón, a veces algunos hermanos se alejan o nosotros también dejamos de buscarlos, ¿no? Y eso a veces genera una distancia. Pero en Cristo no debería ser así. Debemos esforzarnos para vivir en unidad, porque la unidad es muy importante, ¿no? Es el Espíritu Santo el que genera unidad, ¿ok? Eso no quiere decir que tú tengas que llamar a todos, porque tal vez no puedas, pero por lo menos a uno tienes que llamar. Conéctate con uno. Sé tú la luz para esa persona, ¿no? Y así se genera unidad. Es como un partido de fútbol, ¿no? Ya fuimos a ver a Christopher jugando un partido ahí. Y cada chico está en una posición diferente, ¿no? Entonces él no puede bajar hasta el arco, ¿no? El delantero no puede estar atrás, pero está conectado con el equipo, ¿no? Está atento a lo que va a pasar. Hay unidad. Y cuando no hay unidad, se pierde, ¿no? Se pierde el partido. Todo sale mal cuando no hay unidad. Dice aquí también, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.
Cuando hay unidad, pasan cosas buenas, prodigios y señales. Milagros suceden cuando se genera unidad. Entonces me acuerdo que cuando recién me convertí, yo entendí mucho al respecto de la unidad en mi corazón y comencé a hacer eso con mi célula, ¿no? Ya que la iglesia era grande. Entonces cuando la iglesia es más grande no puedes conectar con todo el mundo, pero sí puedes conectar con tu célula. Sí puedes conectar con unos 3, 4 hermanos y vivir con ellos. Llamarlos a comer, tomar un mate juntos, salir, vamos a pasear, vamos a comprar algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? La unidad es una decisión. Cada uno de nosotros tiene que decidir entrar en unidad. ¿Entienden? No solamente el fin de semana, sino todos los días. Puedes generar unidad, aunque sea con un mensajito. Manda un mensaje a una hermana, a un hermano, ¿no? Y la unidad también no es solo de una papa con otra, sino que con todas las papas. Entonces, es decir, conéctate con otro, con alguien que nunca le hablaste. A veces tal vez no consigues unidad con, yo qué sé, con el hermano de la derecha, pero tal vez la persona que está a tu izquierda, que tal vez nunca le hablaste, que tal vez hace tiempo, o tú dices, no sé si vamos a encajar, tal vez sea la persona que va a generar unidad contigo. Entonces, hazlo. Conecta con el otro, conecta con el de la derecha, de la izquierda, el de arriba y el de abajo. Y vas a ver que poco a poco encontramos puntos en común que nos unen y generan unidad. Eso hace que prodigios y señales sean realizados. Milagros. Los milagros suceden así. Cuando tú me ayudas, yo te ayudo, yo conecto contigo, conectamos entre lo bueno, no entre lo malo. Si nosotros nos contaminamos, es decir, conectamos con personas malas, a veces ellos nos van a contaminar, ¿no? Terminamos generando unidad, pero para lo malo. Nosotros generamos unidad para lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alguien con una palabra negativa hacia ti, tú ve con una palabra positiva, ¿no? Alguien te viene a hablar, te viene a hablar mal de alguien, por ejemplo. Entonces, tú háblale bien. Dile, vamos a cambiar de tema, ¿no? Dile, no, ¿qué tal si hablamos algo bueno, algo que sea... Hay que mirar las cosas buenas del hermano. En vez de estar mirando lo malo, ¿qué tal si hablamos de las cosas buenas? ¿Viste cómo cambió ese hermano? ¿Viste cómo hizo aquello? En vez de mirar lo malo. Es fácil mirar lo malo. Si tú decides mirar lo malo de tu hermano, de tu mamá, de tu hijo, siempre vas a encontrar. Es la verdad. Es fácil. Hoy mismo nos podemos mirar y comenzar a ver detalles de cosas malas. Pero tal vez ni siquiera es malo para ti, pero tal vez para Dios no. Tal vez está en un proceso solamente de cambio. Para tener unidad necesitamos ser tolerantes. ¿Saben? El primer punto para hacer un buen puré, ¿no? Hay un proceso, claro, cada uno hace a su manera, ¿no? Pero una cosa que yo entendí y que, bueno, la forma como aprendí de mi mamá, cómo hacen el puré, y en Brasil también, ¿no? Vi que hacen puré. Inclusive le ponen mantequilla a algunos, ¿no? Le ponen leche, otro le pone eso. Ya está, la comida le meten de todo y queda más delicioso. Pero vamos a hacer un puré básico. Lo primero es poner las papas a cocinar, ¿no? Porque las papas duras no las puedes hacer puré. Tienes que cocinar las papas, ¿no? Entonces generalmente el proceso de el agua, poner las papas al agua caliente. El agua simboliza la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos y le decimos a las personas, cuando somos personas que hablan la palabra de Dios, esa palabra de Dios comienza a ablandar a la otra persona. Por eso que cuando nos juntemos, nosotros tenemos que dar palabra de Dios. O sea, no solo hablar de fútbol, de cosas que nos gustan, ¿no? De los placeres de esta vida, tal vez, de los viajes. Siempre en tus conversaciones tiene que haber palabra de Dios. Eso va a ablandar a la otra persona. O te va a ablandar a ti, ¿no? Tal vez también estás duro, necesitas palabra. Entonces, cuando nos juntemos, ¿cómo debemos generar unidad? Lo primero que vamos a necesitar es que las papas se ablanden. Dile a la persona que está a tu lado, dile, necesito que te ablandes. Te voy a dar palabra de Dios. Sí, dale palabra de Dios. ¿Sabes? Entonces tal vez tienes algo con tu hermano, dale un versículo. Dile, mira, la Biblia dice, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, que está desanimada, dile, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Si está preocupada, ¿no? Dile, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, si te alegras, te vuelves fuerte. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cada versículo, hermanos, que tú dices, ablanda a la otra persona. Entonces, cuando nos juntamos, el primer requisito es
Agua. Amén. Diga conmigo, agua. Para hacer el puré necesitamos de agua. Entonces el agua ablanda a las personas. Necesitas todos los días, siempre que te encuentres con alguien, dale un versículo bíblico. Y tú también tienes que memorizar versículos bíblicos. Si no sabes un versículo, no importa el número, ¿viste? O el capítulo, antes no existía. La Biblia fue escrita de corrido. O sea, no había versículo, capítulo, no, eran cartas. Entonces, digamos, Pablo escribió a la iglesia de Romanos. Entonces, todo el libro de Romanos son un montón de cartas que juntaron. Entonces, no importa, solo el texto ya está bien. ¿Ok? Pero apréndelo de memoria. Aprende los textos de la Biblia, ¿no? Eso va a hacer que vaya ablandando a la otra persona. Si encuentras a tu vecino, dale un versículo bíblico. Oye, ¿sabías que la Biblia dice que Jesús te ama? Que dice, de tal fue su amor que entregó a su Hijo por ti. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. Ya está, nada más. Y vete. Deja que el agua, que la palabra ablande su corazón. La persona se va a quedar pensando, ¿qué dijo? ¿Por qué dijo eso? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Es que, viste, mientras él vaya pensando, decía, ¿por qué me dijo que la paga del pecado es muerte? ¿Será que soy un pecador? Él mismo va a comenzar a avaliar su vida y se va a dar cuenta tal vez que sí, necesita cambiar. Necesita la salvación. Entonces, mi hermano, el primer requisito para hacer un buen puré es la palabra. Amén. Para generar unidad, la palabra de Dios. Segundo requisito, el fuego. Sí, porque solo el agua no cocina las papas. Para hacer un puré necesitas cocinar las papas. Entonces, primero agua y después fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego es la oración. ¿Sabes? Necesitamos orar por nuestros hermanos. Cuando tú oras, el fuego de Dios comienza a transformar su vida. Comienza a calentar esa palabra que tú dejaste o que alguien le dejó. El poder de la oración transforma la naturaleza de las personas. Por eso les decía, la papa se vuelve blanda. ¿Por qué? Por el calor que genera el fuego, estando dentro del agua. Hay papas que las cocinas en el horno, solo con fuego, y se cocinan y se ablandan, ¿no? El fuego es la oración, mi hermanos. Cuando nosotros oramos, genera una transformación. Es decir, lo que era duro se vuelve blando. Tal vez nuestros hermanos, hay hermanos que son a veces un poco duros, tal vez no te caen bien, son diferentes, hablan cosas que no te gustan, no sé por qué pasa. A veces en nuestra casa, ¿no? Yo tenía, me acuerdo, mucho problema con mi papá, que mi papá es duro. Dice las cosas y pa, ¿no? Mi papá no es una persona de abrazar, no era una persona de decir que te ama, nada. Era duro, firme. Esa era su forma de ser. Y sabes que cuando me convertí era difícil acercarme a mi papá. Porque nos peleábamos. Porque como soy su hijo me volví duro también. Entonces duro con duro se chocaban, nos encontrábamos y ¡pa! Yo le decía cosas, él me decía cosas y terminamos encontrándonos. Hasta que conocí a Dios. ¿No? Fui llenado por la palabra, fui cocinado por la oración, comencé a orar y a orar. Mi vida cambió, pero ¿sabes qué? Tuve que orar por mi papá, comencé a orar por mi papá y poco a poco Dios fue ablandando el corazón de mi papá. ¿Sabes? Me acuerdo un día que algo que marcó mi vida era cuando era niño, bueno, cuando era adolescente y ya iba a la iglesia. Me acuerdo que mi papá toda la vida nos había contado sus buenas cosas, ¿no? Entonces siempre que nos juntábamos en la mesa o teníamos algún desafío, él decía, no, cuando yo era niño, a los 5 años yo salía a vender, ¿no? A las calles y yo ya hacía las cosas. Y me golpearon y todo, pero no desistí, yo continué, ¿no? Y vendía libros y hacía aquello y conseguí. Entonces tú puedes también. Y bueno, ya no los conocíamos la historia, ¿no? De memoria. Tú sabes que los papás cuentan a cada rato la misma historia. Supongo que estaré contando la misma historia, pero es la única historia que tenemos. Por eso contamos la misma historia. Entonces mi papá contaba las mismas historias, que cuando se había ido, que cuando abrió su negocio y no le salió bien, que cuando comenzó a contar sus historias, pero todo era éxito, ¿ok? Mostraba un poquito de la dificultad, pero éxito, lo logré, ¿no?
Pero me acuerdo que un día ya era cristiano yo y él ya estaba comenzando a cambiar. Y vino a mi cuarto, eso era en Cusco. Llegó, no sé si llegó de viaje, pero la cosa es que se quedó conmigo ahí un rato en la tarde antes de ir a almorzar y yo estaba sentado, yo estaba un poco mal, creo, sí, creo que me había enfermado y él se sentó, me dijo, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor. Bueno, vamos a ir a comer ahorita entonces. Y bueno, mientras me alistaba, él me dijo, ¿sabías qué? Y él comenzó a contarme la historia de cuando había comenzado su primer negocio. Me dice, cuando yo era jovencito intenté, un día llegué, ¿no? Llegué de mi pueblo, acá, y yo no quería irme más, volver al pueblo. Porque mis papás querían que yo regrese a la hacienda y viva ahí, que trabaje con los animales. Yo no quería, yo quería vivir en la ciudad, prosperar aquí. Entonces mi papá me dijo que no me iba a ayudar más. Me dijo, no, entonces si te quedas, bueno, bancate vos, haz lo que quieras, pero no te voy a ayudar. Y dice que tenía poco dinero, pagó una habitación y le sobró un poco de plata. Y él no sabía qué hacer con ese dinero y dice que fue a buscar algo para hacer. Y justo había un señor que vendía libros y le dijo, mira, te ofrezco ese trabajo, vende libros. Vas a ganar mucho dinero. Mira los libros. Y te dice que un montón de libros. Y decía, mira estos libros, tú vas, los ofreces, tocas las puertas. Y mira, tengo un libro de tal cosa. Va a ser un éxito, ¿no? Lo compras a 500, lo vendes a 1000. Entonces él dijo, wow, un negociazo, no voy a ganar el doble. Entonces él compró los libros, dice que una maleta de libros. Y él le dio todo su dinero al Señor. Se quedó sin dinero. Pero él dijo, no, voy a vender, no es posible que no pueda vender, aunque sea un librito voy a vender y ya tengo para comer. Y dice que el primer día salió y no vendió nada. Recorrió toda la ciudad, tocó puertas, ofreció a las personas, no podía, nadie le compró. Volvió a casa con hambre, no tenía dinero, triste, bajoneado, ¿no? El día siguiente de nuevo y volvió de nuevo, más triste todavía, con más hambre. Y dice que no sabía qué hacer, el segundo día ya estaba mal, así sintiendo mucha hambre, necesidad. Y dice que al final, como que a las 5 de la tarde, cuando ya regresó, vio a la señora que estaba a su lado, le dijo, señora, ¿quieres que te lo limpie algo acá? ¿Te puedo arreglar las cosas aquí afuera? Y dice que, bueno, le dijo, sí, dale. Le limpió las cosas y le dio algo para que pueda comer. Y al día siguiente intentó de nuevo. Y dice que no consiguió vender. Y fracasó. Y él me contó, claro, de una forma más triste, ¿no? Cómo fue ese fracaso. Pero ¿sabes qué? Esa historia que mi papá me contó me marcó el corazón. Porque él nunca me había contado que había fracasado. Él siempre me decía que había tenido éxito. Cuando me di cuenta, el fracaso de mi papá me enseñó mucho más que todos sus cuentos de éxito. Porque recién me di cuenta cuánto él se esforzó estando solo, ¿no? Y que un día yo iba a estar solo también. Y no debería rendirme. Tengo que continuar. Porque la vida es así, hermanos. Entonces, hermanos, a veces cuando nosotros oramos por las personas, la persona está siendo transformada. ¿Quieres que tu hijo cambie? Ora por él. ¿Quieres que tu esposa cambie? Ora por él. Sí, la oración es como un fuego que va transformando a la persona. Mi papá se quebró. Él siempre a veces quería mostrar lo bueno hasta que él se dio cuenta que también había tantas cosas equivocadas. Y cambió mi papá. Hoy somos buenos amigos, ¿no? Siempre que puedo lo abrazo, le doy un beso, él me besa también, me carga. Es divertido, pero es que rompimos toda esa dureza que había. Hoy somos blandos. Eso es lo que genera la unidad, hermanos. Primero la palabra. Llénate de la palabra, comparte palabra y después ora. La oración transforma a las personas. Mira lo que dice ya finalizando. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Aleluya. Eso es unidad. Esa es la iglesia de Hechos. No dejaban de reunirse. Qué bueno que vinieron a reunirse con nosotros, hermanos. Eso es unidad. ¿Sabes? No dejemos de reunirnos.
en el templo y de casa en casa. Se reunía la iglesia también. Y también de casa en casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos reunimos, somos familia. A veces justo en esta reunión yo te voy a contar un problema que va a cambiar tu vida o mi vida. O tú me vas a dar un consejo que me va a ayudar. ¿Sabes? Mientras te reúnes van saliendo cosas. ¿Sabes, hermanos? Necesitamos aprender a ser buenas familias. Tú quieres tener una familia exitosa, necesitas entender qué es la unidad. Sí, porque algunos piensan que tener una familia es solo, ya me casé, tengo mi hijo, ya está. Ahora solo trabajar, trabajar y trabajar, darle comida, casa y ya está. No, la unidad es eso, hermanos, estar juntos todos los días, partiendo el pan, compartiendo la comida con alegría. No coman la comida enojados. Alégrense. Aunque sea un poquito, aunque no te guste la comida, alégrate. Y mamá, qué feo está. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que alegrarnos, no voy a comer lo que me gusta, no sé, vamos a comer igual, ¿no? Pero vamos a comer con alegría, no como la comida enojada, eso genera unidad, con alegría siempre. Reunámonos con alegría. Si tú ves que hay una apatía en tu familia, haz alegría tú. Con tu chiste, haz una broma, ¿no? Trae un helado, viste, un chocolate alegra la vida. ¿A quién le gusta el chocolate? A todos nos gusta el chocolate, viste, un chocolatito y ya está. Sí, cambia la vida. Un día me peleé con mi esposa, ¿no? Recién casaditos. Y tuvimos un problema como todas las parejas. Y una pelea, pues, que con mi esposa también es brava. Nos habíamos peleado y la cosa que ella se quedó en casa, yo me salí enojado, dije, me voy, mejor no quiero estar porque se va a podrir todo aquí. Me voy, me salí, la dejé ahí, me salí a la calle, era noche, como que a las 9 de la noche era, me salí con el auto, me fui a dar vueltas, dije, y le llamé a mi amigo, mira la unidad, llamé a un hermano de la iglesia, que era mi líder, allá en Brasil, entonces yo llamé. Y le dije, mira lo que me ha pasado, me he peleado con mi esposa. ¿Qué pasó? Me dice. No, pero tú sabes cómo son las mujeres. Y ya comencé, ¿no? No, que comenzó a decirme esto y está loca, ¿qué le pasa? Y no, así no va. Y mi amigo me dice, ay, Dante, me dice, no, me dice, Dante, cálmate. ¿Dónde te has ido? Me dice, no, me salí a dar una vuelta, ¿qué estás haciendo? Dice, vamos a comer algo, a salir. Me dice, no, Dante, me dice, no, ahora mismo. Corre a un supermercado. Compra unos bombones, chocolate, flor y llévale. Así me dice. Y dije, no, ¿qué tal, loco? ¿Cómo va a llevar chocolate a mi esposa encima que nos hemos peleado? Me dice, no, me va a tirar los chocolates. Mira, haceme caso, me dice. Compra los chocolates. Cómprale unas flores, chocolates. Y ve y dile perdón. Pídele perdón. Y listo. Y yo decía, pero no has entendido el problema, no tengo la culpa yo. Y me dice, no me importa quién tenga la culpa, tú haz lo que te estoy diciendo. Y ya me calmé, ¿viste? Me hizo reír con lo de los chocolates y dije, bueno, sí, no, voy a volver a casa. ¿Cómo voy a volver? Volver con las manos vacías va a ser feo. Vale, voy a ir. Llegué y ya estaban cerrados los supermercados. Me tuve que ir hasta el centro, que había un supermercado así grande, que abre toda la noche. Y ahí compré chocolates, unas flores, unos bombones. Y volví a casa, ¿no? Ahí mi esposa me abrió, ya estaba enojada, y me abrió la puerta y... ¿Viste la clásica, no? Te abre la puerta y ya se está yendo ya. Y bueno, la llamé, le dije, amor. Y le di los chocolates. Y se alegró. Y dijo, y miró, cambió su rostro. Gracias. Y le dije, bueno, perdóname. Ya le abracé, me abrazó y final feliz. Sí, hermanos, así es la unidad. Cuando lo haces con alegría, todo cambia. Sí, entonces nunca deberíamos comer enojados. Y con generosidad también. Es decir, sé generoso tú. No esperes que el otro te sirva, sirve tú. No, a veces estamos esperando, no, pero se supone que ella tiene que poner la mesa. Bueno, si no hay nadie que ponga la mesa, poné la mesa vos. Estás con hambre, entonces prepara la mesa, poné las tacitas, el vaso, deja algo lindo. Hazlo tú, no tengas temor. Genera unidad, sé generoso. Sírvele a la otra persona, ¿no?
No estés diciendo, ¿por qué a mí nomás me tienes que ordenar? Yo soy el único que sirve. Y gloria a Dios si tú eres el que sirve. Eso es generosidad. Eso genera unidad. Sí, genera unidad. Deja que el otro haga. Si el otro quiere hacer, deja que haga. A su manera, no importa. Si lo hace con amor, gloria a Dios. ¿Qué más genera unidad? Alabando a Dios. En nuestra casa siempre deberíamos alabar a Dios. Sí, siempre. Levántate y di gloria a Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la comida. Qué bueno que amaneció lindo. Gracias por la lluvia, Señor, que ahora está fresquito. Viste que el verano estaba terrible, mucho calor. Gracias, Señor. Sí, gloria a Dios. Glorifica al Señor. Disfruta dice aquí, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. ¡Wow! La unidad hace eso, hermanos. Cuando hay unidad, las demás personas vienen naturalmente. Las personas quieren estar con gente unida. Nadie quiere andar con gente desunida, que se pelea cada rato, que uno está hablando mal del otro. No, es horrible ese ambiente.